Bien, en marzo el aumento a los jubilados va a ser de 5,7%, en junio del 5,66%, ¿sí? O sea, recién en junio van a tener un 11,6% de aumento. Con la anterior fórmula hubiera sido de un poquito más del 14% solo en marzo. Esto es un robo a los jubilados, básicamente. Digo, para no utilizar eufemismos ni otras cuestiones. Hay un informe interesante que se ha publicado. Estamos en línea con Luana Volnovich, diputada nacional de Unidad Ciudadana, justamente para conversar acerca de este tema. Ustedes saben que además hay una campaña en marcha para juntar 1 millón de firmas y poder nuevamente rediscutir esta nueva ley previsional. Diputada, ¿cómo le va? Marco Cittadini, junto a mis compañeras de Radio del Plata, la saludamos. Hola, buenas tardes, Marcos. Buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo están? Buenas tardes para usted también. La verdad que en esto me parece que no hay que ser demasiado eufemístico, ¿no? Porque lo que hay aquí claramente se planteó en su momento y hay que seguir diciéndolo. Es un robo a las esperanzas de gente que debería ser atendida por el Estado, ¿no? De la manera que corresponde. Sí, desde ya. Como vos bien decías, la verdad es que más que un robo yo diría que es como una estafa, ¿no? Claro. Porque lo que vivimos fue un mes de diciembre donde en el marco del debate de la nueva ley que se terminó aprobando, nosotros veníamos advirtiendo que en realidad la nueva fórmula no era una fórmula para mejorar la vida de los jubilados, sino que la nueva fórmula era la fórmula que la habían encontrado para ajustar a los jubilados, ¿no? Digamos, se llevaron puesta una ley y una fórmula que de alguna manera permitía que los jubilados 2 veces por año mejoraran su poder adquisitivo y de esa manera ir aumentando esas jubilaciones que seguramente nunca son suficientes, y hoy lo que nos encontramos es, como vos bien lo explicaste muy claramente, en marzo, ya que sería la primera actualización con la nueva fórmula, en vez del 14,5 que era lo que iban a tener con la ley anterior, apenas va a ser el 5,7, y esta semana hemos podido confirmar la gran mentira del ministro de Hacienda, del presidente, que lo hemos visto en los medios de comunicación, diciendo ningún jubilado va a ganar menos que la inflación, y ayer se comprobó que no. La inflación está por encima del aumento jubilatorio del mes de junio. Claro. Y va a ser peor. Va a ser peor, para explicar de forma sencilla algo que es complejo y que tiene muchos números, que es simplemente que la fórmula depende del índice salarial. Y nosotros estos días estamos viendo que el gobierno está empecinado en que los salarios bajen, planchar las paritarias. Y esto impacta en la forma en que se calcula el aumento jubilatorio. Entonces, es como casi lógico, ¿no? Si ellos planchan las paritarias, los indicadores dan más pequeños y de esa manera los aumentos dan más pequeños y el único que no baja es la inflación. ¿Cómo le va, diputada? Paula Marusic es mi nombre. A propósito, bien, muy bien, a propósito de lo que usted estaba comentando, leía hoy una información que difunde la propia ANSES de que en el segundo semestre de 2017 subió un 40% la cantidad de créditos que se le han otorgado a través del programa Argenta a los sectores de más bajos ingresos, ¿no? Hablando de jubilados y también de beneficiarios de la asignación universal o planes sociales. Digo, esto es una materialización de que en realidad los jubilados cada día están más endeudados, además de perder poder adquisitivo. Sí, te escucho muy bajito, pero sí, digamos, hoy la situación que tenemos es que el conjunto de los trabajadores argentinos, los jubilados, las mamás de la UH, hoy trabajan para pagar la tarifa, ¿no? Eso es una realidad que la vivimos todos nosotros. Y entonces lo que tenemos es que hay una gran cantidad de población que así como nos están llamando a que el país se endeude, a la provincia se endeude, las ciudades se endeuden, también parece que el modelo es el endeudamiento hasta de los más humildes. Y entonces, mientras ponen en la situación a las mamás que no pueden comprar los útiles para empezar la escuela, las obligan a tener que ir a endeudarse al ANSES comprometiendo sus propios saberes, ¿no? Porque uno se va endeudando para vivir el cotidiano y va a llegar a un momento donde ya directamente no van a poder cobrar nada de las prestaciones que les permiten seguir viviendo, ¿no? Claro. En base a... Además a unas tasas usurarias, porque además lo hacen
con un criterio de usura, porque cobran tasas del 27% a jubilados. Es algo perverso, ¿no? Uh-huh. En base un poco a esto que hablábamos en el comienzo, sobre el informe que han presentado, digamos, hay uno de los puntos que es interesante, que es, porque más allá de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, la reforma previsional ha habilitado que se constituyan fondos fiduciarios sin trámite legislativo. ¿Cómo podemos poner en palabras más simples el riesgo que esto implica de lo que se va a hacer a partir de ahora con la ANSES? Sí, eso no es la reforma previsional, sino que es el megadecreto, ¿no? Claro, Lo que se denominó en estos últimos meses, en el verano, que salió el megadecreto. Pero que está relacionado con lo que vos decís, la reforma previsional, y con la ley de reparación histórica, porque lo que es la conversión de lo que se llama el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero que para la audiencia lo entienda, no es otra cosa que el ahorro de todos nosotros, de todos los trabajadores y de todos los jubilados, que está en un lugar y que el Estado lo administra, y es como el fondo que nos da la seguridad, ¿no? Es como ese ahorro que nos da la sustentabilidad al sistema previsional, ¿no? Y eso es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Para nosotros es muy importante que eso crezca, por eso es que durante los gobiernos anteriores, ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a pesar de que las jubilaciones crecían permanentemente, a pesar de que se incorporaron asignaciones universales, a pesar que la cobertura de los jubilados llegó a casi el 100%, ese fondo crecía. Y eso intuitivamente nos da la pauta de que si vos tenés cada vez más ahorros, el sistema es sano, ¿no? Es sustentable. Bueno, eso requería algunas regulaciones por parte del Estado para que ese fondo no se timbee, como se dice corrientemente. Claro. Lo que está sucediendo ahora es que primero, una primera etapa en la ley de reparación histórica y el megadecreto que vos justamente nombrás el mes pasado, hoy ese fondo es un organismo más, parece como una entidad financiera más. Claro. Actúa como si fuera cualquier ente financiero más, es decir, que responde a los criterios de rentabilidad y no a los criterios de seguridad, que para nosotros será importante porque es el ahorro de los argentinos. Claro. Y además, miles de dudas que se nos abren, ¿no? Por ejemplo, si ellos pueden abrir fondos fiduciarios sin ley, eso significa que, para decirlo de forma sencilla, el patrimonio que es nuestro, que es el dinero de los argentinos y de los jubilados y los trabajadores, ¿quién lo va a administrar? ¿Y dónde se va a asociar con fondos privados? ¿Y qué garantías tenemos nosotros de que ese dinero no se va a mezclar con dineros privados de algún banco y que en algún momento ese dinero se va a evaporar? Digamos, en general, eso se hace por ley, donde se determinan plazos, quién lo administra. Cuando uno quiere hacer un fondo fiduciario cuidando el patrimonio del Estado, lo hace así. Lo que han hecho es un decreto que flexibiliza todo y dice que a partir de ahora el FGS tiene autonomía absoluta para trabajar el ahorro de los jubilados. Claro. Y el problema es que eso quiebra la sustentabilidad del sistema, ¿no? Claro, porque lo que yo pensaba mientras usted nos explicaba es que si el Fondo de Garantía de Sustentabilidad queda atado a criterios de rentabilidad, un mes te puede salir bien y 2 o 3 te pueden salir mal, ¿y qué va a pasar, no? Cuando empiece a fallar. Absolutamente, porque además el tema que tenemos atravesado es que este gobierno, que sabemos que es un gobierno de empresarios, que si bien por ahí a veces han salido en los directorios de las empresas, sabemos que tienen muchos vínculos y hemos detectado nosotros situaciones de irregularidad donde las mismas agencias financieras que hacen negocios con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad son empresas fundadas por personas que hoy son funcionarios del gobierno, Claro. Por lo cual se genera un manto de duda sobre no solo ya la seguridad y la sustentabilidad y el ahorro de todos los argentinos, sino de negocios que están haciendo con la plata de los jubilados, Claro. lisa y sanamente. Claro, absolutamente. Diputada, ayer hablábamos con Agustín Rossi, con el jefe de la bancada justamente en la Cámara Baja. Él nos decía, bueno, continuamos con esta campaña de recolección de 1 millón de firmas, queremos que se vuelva a debatir en el Congreso. Le hago la misma pregunta que le hacía él. A mí me parece que hay algunos aires políticos que han cambiado de aquel momento a este y quizá el debate y lo que se generó luego de la reforma previsional tenga que ver un poco con esto. ¿Le parece que el resultado sería distinto si volviera a tratarse la reforma previsional? Mira, yo confío en que situaciones como por ejemplo la de ayer, donde pudimos calcular este primer indicador de junio que pone en evidencia que las promesas del gobierno eran mentiras, nos generen
un manto de verdad que de alguna manera nos permita discutir de otra manera, ¿no? De cara a la sociedad, porque, digo, nosotros hemos tenido un aparato, una operación mediática muy fuerte, apuntada a quizás a convencer a ciertos sectores de la oposición, a cierta dirigencia gremial, a ciertos sectores de la sociedad, para decir que en realidad esto no era tan perjudicial, pero en realidad los resultados están a la vista. Y en ese sentido te quería decir que, mira, una de las carnadas, que son las que se utilizaron para que esta ley salga en diciembre, como bien decís, fue el 82%, no sé si se acuerdan, sí, claro, que se decía que se iba a garantizar el 82%. Para una pequeña porción de jubilados, 600.000 nada más, pero no importa, dijeron que el 82%. Y fíjense, con la ley anterior, con la ley que estaba vigente antes, un jubilado en marzo de la mínima estaría cobrando el 87%. O sea que fíjense el nivel de perversidad, que lo que han hecho es, se prometen el 82% para un pequeño sector de los jubilados, son los que tienen 30 años de aporte, y en realidad con la ley se iba a garantizar el 87% de la mínima para el mes de marzo para más de 4 millones de jubilados, todos y todas las jubiladas, porque además ahí también estaban incorporadas las mujeres, sectores discriminados por la ley y la política de seguridad del gobierno. Estamos a días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y estos días el tema de las mujeres ha estado muy en boga, así que yo aprovecho para decir que lo que ellos están haciendo, que lo que el gobierno está haciendo en materia previsional es altamente discriminatoria con las mujeres. Claro. Mujeres amas de casa que trabajaron cuidando a sus hijos, o mujeres por ahí, como tenían hijos, changueaban en trabajos informales por las complejidades que a veces tiene cuidar a los hijos y trabajar en una oficina o en una fábrica, y esas mujeres que antes podían jubilarse con las moratorias previsionales, hoy ya no se pueden jubilar. Claro. Y eso es parte del entramado, del entramado que se están realizando, que en realidad es para excluir a cada vez más personas y pagar cada vez menos, porque acá tiene que quedar claro, la nueva fórmula fue una fórmula que alguien pensó para ahorrar. Alguien pensó, tengo que ahorrar 100.000 millones de pesos al año. Alguien pensó, armemos una fórmula para ajustar y bajar las jubilaciones. Porque la fórmula vigente distribuía automáticamente las mieles del crecimiento económico. Claro. Eso es lo que sucede. Por ley, 2 veces por año. Porque cuando el Estado recauda más, automáticamente eso se iba distribuyendo a todos los jubilados por ley. Y ellos, evidentemente, tienen, el gobierno nacional, otra prioridad y otro destino para esos fondos, más relacionados a los pagos de la deuda externa u otros compromisos, y entonces ese fue el objetivo de la reforma previsional. No fue una reforma, fue la necesidad de generar una fórmula de ajuste para los jubilados. Claro. Diputada, la última, al menos por mi parte, hablaba usted de el Día Internacional de las Mujeres, próximo 8 de marzo. El oficialismo hará caer esa sesión especial a la que se estaba convocando. Preguntarle en este debate que se ha abierto de cara a ese día sobre la legalización del aborto, su postura a nivel personal, y luego si cree que hay una posibilidad real de que el debate ingrese al Congreso y que se pueda convertir en ley la despenalización del aborto. Bueno, mira, mi postura individual, por supuesto que yo soy a favor, porque, digamos, obviamente que estoy a favor de la vida y estoy a favor del aborto seguro, legal y gratuito, porque sabemos que hoy es una realidad que ocurre en nuestro país todos los días, pero que está atravesado por la situación socioeconómica de las mujeres. Las mujeres que tienen dinero lo hacen en condiciones seguras, legal, y las mujeres pobres mueren o ponen en riesgo su salud por hacerlo. O sea que en ese sentido nosotros pensamos, o por lo menos yo pienso que es una política de salud que además reivindica la autonomía y la libertad de las mujeres de poder decidir sobre su cuerpo. En términos del debate, este es un debate que se viene dando hace muchos años, inclusive cuando en el gobierno anterior también hubo fuertes debates en todos los sectores y en todos los partidos al respecto. Y yo creo que es una de las pocas conquistas del sector de las mujeres y el feminismo que ha quedado como pendiente, ¿no? Porque con todo lo que fueron las leyes contra la violencia y las leyes de género de los gobiernos anteriores, yo creo que este es el único, o casi te diría, que es una de las pocas banderas del feminismo que ha quedado para debatir. Yo creo que si hay que debatirlo, nosotros vamos a pedir nuestra sesión especial. Sabemos que el oficialismo ha dicho que
que no va a dar quórum, pero bueno, nosotros daremos el debate. Ese día también va a haber una movilización en las calles y un paro, así que nosotros aprovecharemos para seguir debatiendo porque es lo que estamos acostumbrados a hacer, alzaremos la voz hasta que se haga ley. Diputada, gracias por estos minutos con Radio del Plata. No, gracias a Que ustedes. esté muy bien, ¿eh? Luana Volnovich, diputada nacional por Unidad Ciudadana, entonces.